Bienvenidos a este tercer capítulo, La mirada exótica. Hemos visto ya cómo esa mirada se representaba en la obra de Theodorus de Bray y hemos visto cómo el territorio se ha ido conformando de manera simbólica a través de ese paisaje. Hoy, toda esa influencia desde fuera, desde Europa, vamos a ver cómo empieza a afectar la producción artística. Bueno, esta es una pieza excepcional, como podemos ver, de Carlos Alberto Imeri. Me encanta que, bueno, es hecha en 1905, ¿verdad? Estamos hablando veníamos de la construcción del Estado Nacional de El Salvador y cómo se van, digamos, cimentando la identidad, pero también no deja de tener aquella figura de que el ciudadano debe de ser un ciudadano que parezca más europeo, y en este caso italiano, afrancesado, Sí, ¿verdad? exactamente. Pero también hay que verlo que en toda Iberoamérica pasaba lo mismo, o sea, el ideal era verse como europeo, ¿verdad? O sea, porque también, y en este caso en la pintura también legitimaba, ¿verdad? Tu ser pintor o pintora, expresarte de este modo. Resulta que Carlos Alberto Imeri se va para Italia a estudiar y es interesante porque justo en ese momento estaba el apogeo de este movimiento artístico que se llama el impresionismo. Exacto. Que básicamente se diferencia de cómo se hacía la pintura antes porque se marca más la luz y se marca más la mancha. Por ejemplo, en esta parte de acá, donde se ve mi sombra, la sombra de mi dedito, pues ahí podemos ver que hay un poquito más de textura. O en la parte del suelo, donde se ve mucho más la mancha. Es interesante también cómo afecta la luz en la parte del pelo y la espalda de la niña y cómo se marca a través del color. Lo que estamos observando principalmente en estas piezas de Imeri es que son escenas de Europa. Personajes de Europa. Claro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, como vos bien lo dijiste, los modelos son Europa. Sí. Y se valida la obra porque Sí. de alguna manera se pinta de la forma que se trabajaba allá. Cualquiera puede decir, bueno, esta es una expresión de Europa porque él vivía en Italia, pero no necesariamente. A veces muchos pintores del inicio del siglo XX estaban pintando escenas que parecían más Europa, aunque se pintaran en el mismo San Salvador, ¿verdad? Porque esa era la corriente, digamos. Podemos seguir avanzando y podemos observar esta transición de esta escena y personajes europeos a esta personaje que muy probablemente es más local, especialmente porque este ya es otro pintor, es Miguel Ortiz Villacorta, y es un retrato de una dama que es parte de la colección del Museo Forma, y en la pintura del Salvador, para mí esta es una de mis pinturas favoritas. Primero porque el tamaño es pequeñito, si le pones atención, todo el fondo está trabajado con manchas, un poco hablando del impresionismo, pero si le pones atención a la cara, está trabajada de una manera muy delicada. Además, el escote es un poco amplio para la época, lo cual es interesante porque te habla de una intimidad y además es como un close-up a la figura femenina que está representando. A mí me parece como una pieza muy íntima. Ortiz Villacorta lo pinta acá y ya es una escena, aunque es una mujer blanca, pero ya es una escena de una salvadoreña. Si bien esta es hecha por un salvadoreño, pero es una escena, digamos, europea, y este es un salvadoreño, pero ya con una persona local, esto es uno de los puntos importantes de la exhibición, que es preguntarnos por qué algo de esto que se está mostrando es salvadoreño. Evidentemente porque habla de nosotros, pero también el hecho de que represente el territorio, sea por un salvadoreño, sea de alguna manera una influencia que traen, habla también de la historia, aunque no sea exactamente una salvadoreña o el territorio del Salvador, pero Carlos Alberto Imeri viene y funda una escuela importante de la cual van a salir muchos artistas del siglo pasado. Entonces, sí hay una influencia, sí habla de nosotros, aunque no estemos viendo representado una persona, un territorio del Salvador. Es la historia un poco también lo que le da contexto a la obra. Por eso también te mencionaba toda esta historia alrededor de este cuadro, de lo que podemos ver, porque es eso lo que le da valor a esta tela pintada, que al final es una tela pintada, pero lo que le da valor es todos estos elementos históricos, personales, artísticos, técnicos, que nos dicen cosas.
nos dicen cosas de la obra, nos dicen cosas del artista, nos dicen cosas de nosotros. Entonces, hemos visto el personaje europeo, el personaje más local. Y efectivamente, el impresionismo empieza, como vos bien decías, trabajando fuera. Pero pasamos acá a otro que hizo escuela, pero es extranjero, ¿verdad? Sí. Valero Lecha, que pinta esta obra que se llama Cariátide Cuscatleca, ¿verdad? Como las o sea, columnas. ya hay allí, obviamente esto en 1943, ya hay una especie de, digamos, hay un indigenismo digamos, desde los años 20, de los años 30, y por supuesto en el 43 ya hay un indigenismo bien marcado. Primero, como bien dijiste, Valero Lecha en realidad es un español que viene con una compañía de teatro, que llega a Honduras, conoce a una chica, se enamora, se vienen hacia El Salvador y aquí va a formar no solamente familia, sino como bien dijiste, escuela. Valero Lecha consigue una beca acá y lo envían a España, a Madrid, a estudiar con Cecilio Pla, que es un pintor importante de la época, estudia ya 2 años y de regreso fundan la Academia de Valero Lecha, de la cual también van a salir muchos artistas importantes del siglo pasado. Teniendo eso en cuenta, primero es la influencia de la cultura europea, bien marcada no solamente en la pintura, sino en la posición de la chica. La cariátide son estas columnas de los templos griegos que tenían figuras femeninas. Es como una ninfa también, ¿verdad? También es una ninfa. Ahí ves agua y bueno... Y las veraneras, sí. No, es una escena bien teatral. Las bugambilias ahí y esas que para él pudieron haber sido plantas exóticas. Cabal. Bueno, lo que me parece interesante es que allá vemos a gente blanca y aquí vemos gente morena. O sea, es la vista del otro, del que no es el salvadoreño, sino que del extranjero, de cómo nos ve el extranjero o cómo está viendo el extranjero a la población salvadoreña. Es una obra de arte preciosa, ¿verdad? Pero eso que estás diciendo es justamente lo que hemos venido viendo desde Debray, hemos venido viendo los mapas. De cómo nos ven los extranjeros y luego viene cómo nos vemos nosotros. Claro, no, eso es importante. Pero es importantísimo y es bien chivo porque en realidad lo que estamos viendo es cómo esa mirada del extranjero sí de alguna manera influye, sí nos determina. Y cómo el volcán que fue exótico luego se vuelve simbólico. Cómo esa persona europea, como esa manera de pintar luego sirve para representarnos a nosotros. Porque aunque sea una cariátide, una figura griega, en este caso es una representación de un indígena local. Sí, bueno, de una persona local. Sí, no necesariamente indígena, pero sí, más local. Obviamente ya para este tiempo, para 1943, habían ya otros artistas que estaban pintando indígenas, que estaban pintando, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Y que no era novedad en este momento de 1943. Sin embargo, es importante por lo que está expresando y por esa mirada del otro, del que no es de acá, ¿verdad? Y también creo que es interesante, y lo vamos a ver mejor en esta pieza de Ana Julia Álvarez, cómo esa mirada del otro se vuelve un filtro incluso para los locales, porque es a través de esa mirada del otro, de esa técnica de estos países europeos o de estas influencias estéticas de países como Estados Unidos, que de alguna manera se valida esa producción artística local. Por ejemplo, en este caso, en la pintura, bueno, sin título, Vendedoras de Flores, porque es más o menos lo que estamos viendo, de Ana Julia Álvarez, observamos los rostros y recuerdan un poco a estas figuras femeninas del Art Deco, que es un estilo estético de Estados Unidos. Entonces, podemos ver cómo es a través también de ese filtro de lo foráneo, de ese filtro estético, de ese filtro técnico, de ese filtro histórico, ¿verdad? Que de alguna manera se valida la obra. Sin embargo, sigue siendo nuestra gente, sigue siendo nuestros artistas, siguen siendo nuestras escenas, sigue siendo nuestro paisaje, ¿verdad? Y sigue hablando de cómo nos estamos construyendo. Sí hay una parte folclórica, obviamente, por sus atuendos y lo que veamos, pero esta era la línea que estaba en boga. O sea, que estaba en boga en México, Centroamérica y en partes del sur de América. Una de las cosas que me impresionó la primera vez que vi este cuadro,
aparte de la obra, fue el marco, porque el marco sí me parece que es, entendería yo, que es más contemporáneo Sí, probablemente con de la la época. obra, ¿verdad? Entonces, el marco, estamos hablando de cuando habían excelentes ebanistas en este país y que hacían los marcos. Una de las cosas interesantes de este cuadro, y hablando del estilo Art Deco, que es principalmente Sí. decorativo, es que, como bien lo mencionabas, el marco probablemente es de la época, pero viene a juego con un comedor. Esto Ajá. ya son de las cosas extras que uno se va Sí. encontrando a la hora de ir a ver las piezas a donde los coleccionistas. Ujú. Pero es interesante porque te habla también de esta idealización de cómo estas escenas Ujú. no solo hablan de nosotros, de nuestras tradiciones, historias y tal, sino también son un elemento decorativo El idealizado. comedor era lo que se hacía en ese momento, cómo se decoraba. Para mí sí es bien interesante ver el contraste entre Valero Lecha, Sí, donde tenés una idealización también de la mujer, sí, pero de una perspectiva más hacia el cuerpo, más hacia esa sensualidad, y desde la perspectiva de Ana Julia Álvarez, sí. donde ves a esta mujer, pero una mujer trabajadora. O sea, que hay un aspecto político desde la mujer que expresa, ¿verdad? Que comunica a través de otras mujeres que se ven representadas haciendo ya no una labor doméstica, sino que una labor de comercio, de una labor de la casa hacia afuera. Además, 1939, pues son años difíciles en El Salvador, que están dentro del martinato, ¿verdad? De esos 14 años de la dictadura de Hernández Martínez, ¿verdad? Del 31 al 44. Así que es una obra espléndida. Sí, en este brevísimo recorrido de 4 piezas, Sí. yo creo que es genial que podamos observar cómo está esta representación más realista desde una perspectiva europea, ¿verdad? Luego esta representación más realista, un poco más íntima de Villacorta con este cuadro chiquito, luego cómo pasamos a estas últimas dos que ya son bastante más idealizadas, ¿verdad? Pero sí una perspectiva más hacia lo sensual del cuerpo y otro más hacia el trabajo Sí. y a este rol femenino y también a estas influencias de fuera, Sí. cómo tenemos esa visión del extranjero hacia nosotros y cómo nosotros utilizamos esa visión foránea para validar y para de alguna manera construir estas estéticas que son las que estaban en boga en ese momento, como los temas. Nos vemos en el siguiente capítulo de la realidad a la denuncia. Vamos a hacer un cambio entre esta idealización y vamos a observar cómo la obra cambia y se vuelve un poco más social y un poco más de denuncia política. Acompáñenos.